Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel y hoy me gustaría presentarles mi nuevo viaje es en español y el viaje de mis sueños. Ahora vamos a ello. En mi viaje de español para aprender y mejorar, además de mi profesor, hubo momentos en los que lo aprendí viendo televisión, ah, viendo YouTube y también leyendo ficción en español, usando un traductor. La mayoría de las veces era más en casa. En la Ciudad de México, yo voy al parque para caminar. Yo escucho las conversaciones de otras personas para practicar. Yo escribo un texto sobre mi familia. Y yo también voy a un restaurante pequeño para comer. Es un buen lugar para relajarme. Para mí, personalmente, diría que la Ciudad de México es un buen lugar para comenzar. Como alguien que necesita aprender y ser extranjero, recomiendo ir a este lugar. Sa, ah, Mira la hora. De todos modos, muchas gracias por mirar y adiós.